Hola, mi nombre es Diego Sosa, soy licenciado en bioimágenes. Hoy vamos a estar viendo los aspectos claves que tenemos que tener en cuenta al realizar una tomografía cardíaca. Lo primero que vamos a hacer para empezar esta clase es conocer la sala del equipo y cómo está distribuida la misma. En primera instancia, mostramos los vestidores que están al inicio donde ingresa el paciente. Aquí el paciente va a dejar sus pertenencias y también es donde se va a cambiar. Luego pasamos a la sala donde encontramos el tomógrafo con su camilla que debe estar lo más baja posible para permitir el ascenso del paciente a la misma. También observamos al fondo la mesa con los materiales, que luego será detallada, y aquí encontramos la sala de control donde vamos a programar el estudio. Al recibir al paciente, lo primero que debemos constatar es si cumplió con todas las indicaciones que se le fueron dadas al sacar el turno. También en este momento es evacuar cualquier duda que tenga el paciente al llegar a hacerse el estudio, más allá de que después también se le va a explicar en qué consiste el mismo, pero también es un momento de nerviosismo, ya que es el primer encuentro con él. Acá mostramos cada una de las indicaciones que debe tener el paciente para poder realizarse el estudio. Van a ver que algunas son comunes, que tienen que ver con cualquier estudio contrastado de tomografía, y algunas son específicas para la tomografía cardíaca. Como por ejemplo, no consumir cafeína en las 12 horas previas al examen, ya que debemos tener una frecuencia cardíaca baja para poder realizar el estudio. Y en algunos de los aspectos más importantes es explicar detenidamente el desarrollo del estudio al paciente. Eso se puede hacer en este momento en el que lo recibimos o también cuando el paciente ya se encuentra acostado en la sala. Esto tiene que ver ya que necesitamos que el paciente tenga una frecuencia cardíaca baja, no superior a 70 latidos por minuto. Por lo tanto, debe estar en un estado de tranquilidad. Ya sabemos que el paciente llega a hacerse un estudio que no conoce, muchos confunden con la resonancia, ¿sí? Entonces empezamos a despejar esas dudas, cuáles son las sensaciones que va a tener durante el estudio, para que se quede tranquilo y de esta manera lograr una experiencia agradable para el paciente y también el objetivo de cumplir con la frecuencia baja y realizar un estudio diagnóstico. También aprovecho para comentarles que a lo largo de este video van a haber diferentes momentos en donde van a surgir preguntas que serán marcadas en el video y las cuales deben ser respondidas en un formulario de Google que van a ver en la descripción de este mismo video. Entonces usaremos esas respuestas que ustedes fueron dando a lo largo del video para poder utilizarlas en el desarrollo de la clase. Procedemos a ubicar al paciente en posición de cúbito dorsal con los pies hacia el gantry y colocamos los electrodos que van a ir en la posición de apical derecho, apical izquierdo, basal derecho y basal izquierda. Luego, al colocar los electrodos, vamos a ver que cada uno tiene una pequeña descripción donde van a ir ubicados y también debemos ser prolijos al momento de conectarlos, ya que no debemos generar ninguna torsión en los cables porque pueden dar error en la lectura también. Posteriormente encendemos el electrocardiograma para verificar la frecuencia cardíaca del paciente y si la misma está por debajo de 70 latidos por minuto, podemos continuar con el estudio. Luego de corroborar la frecuencia cardíaca del paciente, procedemos a canalizarlo. Este es un tema ya visto anteriormente en el posgrado, por lo que no nos vamos a detener acá. Solamente vamos a destacar la diferencia que debemos tener en cuenta con otros estudios de contraste endovenoso, que tiene que ver con el calibre del Avocat. El mismo debe ser un Avocat 18, el de color verde. Es necesario este Avocat ya que necesitamos inyectar el medio contraste a flujos altos, entonces debemos tener la seguridad de que puede aguantar esta presión. También es importante mencionar que las conexiones del Avocat a la bomba inyectora deben ser todas a rosca, ya que como mencionamos anteriormente los flujos son muy altos y las presiones también, y eso puede retirar aquellas vías que no estén sujetadas a rosca. Luego de la canalización retiramos los brazos del tórax llevándolos al costado de la cabeza y aquí explicamos al paciente no solamente la sensación que va a tener con respecto al contraste, que va a ser esa sensación de calor en la garganta y en la zona pélvica, sino también es un buen momento para practicar la apnea. Le pedimos que respire hondo, que mantenga el aire, que no lo suelte y luego le decimos que respire normal, que esa va a ser la indicación que va a tener durante el estudio. Continuamos con el centrado, donde observamos que no es un centrado común como el del tórax, sino que lo vamos a ubicar un poco más en el plano anterior y esto tiene que ver con un fundamento anatómico sobre el cual vamos a trabajar en la clase.
Nuestro trabajo en la sala del tomógrafo ha terminado por el momento, por lo tanto nos dirigimos hacia la sala de comando. Antes de comenzar con el protocolo de estudio, vamos a ver cuáles son las diferencias en los métodos de adquisición. En primera instancia vamos a ver el método prospectivo, que es el que vamos a utilizar para realizar la fase sin contraste del score de calcio, donde observamos que el tomógrafo se va a comportar como un tomógrafo secuencial, es decir, movimiento de camilla, frena, gira el tubo, movimiento de camilla, frena, gira el tubo. Este método de adquisición tiene una gran ventaja sobre la cual vamos a trabajar en clase, y la desventaja que podemos mencionar es que no vamos a tener toda la información del ciclo cardíaco completo. Aunque en esta parte del estudio eso no es necesario, ya que el tomógrafo solamente se va a dedicar a medir la cantidad de calcio que observamos en las arterias coronarias. En el método retrospectivo, el tomógrafo ya se va a comportar de manera helicoidal y esto lo utilizamos directamente en la fase con contraste. Aquí no vamos a perder información en ningún momento del ciclo cardíaco. Ahora sí, continuamos con el estudio donde comenzamos a programar nuestro score de calcio. Observamos que vamos a adquirir desde la aorta hasta la base del corazón, optimizamos el miliampere y adquirimos. En esta imagen repasamos nuevamente el territorio de cobertura del score de calcio, donde vemos que va desde la aorta, un poquito más hacia abajo desde la carina, hasta la base cardíaca, tanto en el frente como en el perfil. La imagen obtenida es la siguiente. Empezamos a observar de arriba hacia abajo, marcando las diferentes estructuras como la aorta ascendente, en ese caso, la salida de la arteria coronaria izquierda con una pequeña placa de ateroma, coronaria derecha también con una pequeña placa en su interior, y continuamos visualizando el resto del corazón. El score de calcio no es solamente un estudio cualitativo, sino también cuantitativo. Además de la imagen, va a entregar un informe en el cual se va a visualizar la cantidad de calcio en cada una de las arterias coronarias, donde luego el médico cardiólogo va a relacionar los resultados obtenidos con la clínica del paciente y de acuerdo a eso es la posibilidad de que el paciente tenga un evento cardiovascular. Continuamos con el estudio y en este caso lo que sigue es programar la bomba de inyección del medio de contraste. Observamos que en primera instancia se programa una inyección de prueba de solución fisiológica, la cual se realiza a un caudal más alto que lo que se va a realizar la inyección del contraste endovenoso. Esto tiene una explicación física que también va a ser tratada a lo largo de la clase. Podemos observar los valores que se utilizan en un estudio de una tomografía cardíaca. Igualmente dependemos del peso del paciente, la vía que se logró obtener, pero si las condiciones son ópticas van a rondar en los valores mostrados en la pantalla. Una vez programada la bomba, realizamos la inyección de prueba adentro de la sala del tomógrafo, donde corroboramos que la vía colocada es segura y soporta la presión programada. Este es un paso muy importante para darnos seguridad al momento de la inyección del medio de contraste, ya que ese momento se va a realizar desde la sala de comando, no desde adentro de la sala del tomógrafo. Corroborada la seguridad de la vía, ahora procedemos con la siguiente parte del estudio, que es nada más ni nada menos que la Corotac. Lo primero que hacemos es corregir el miliampere, optimizarlo, luego vamos verificando los diferentes parámetros que tenemos del equipo, como por ejemplo el pitch, corroboramos que esté bien, la cobertura, la mínima posible que nos puede entregar el equipo. Luego también vamos a verificar que esté en modo cardiac, ¿sí? Que es la manera que vamos a tener de adquirir las imágenes. Y luego seguimos con la programación. Vamos a ver que el barrido es exactamente igual que lo que vimos en el score de calcio. Sí nos podemos asegurar de agarrar la aorta en este caso para tener una mejor vista una vez realizada la angio. El paso siguiente es programar el corte de control sobre el cual se va a realizar el bolus tracking. Dicho corte lo vamos a ubicar a la altura de la carina traqueal y uno de los parámetros más importantes que debemos tener en cuenta es el ROI de control, que va a estar a 160 unidades Hanfield. Después de haber programado el ROI, confirmamos el inicio del estudio. Nos va a pedir realizar el corte de control que fue programado a la altura de la carina traqueal. Vamos a colocar el ROI a la altura de la aorta ascendente. Una vez colocado en dicha estructura, le avisamos al paciente que va a sentir el ingreso del contraste endovenoso y comenzamos la inyección del mismo. Comenzamos la inyección del contraste endovenoso aprovechando la pantalla de la bomba inyectora, donde corroboramos las presiones para
verificar si existe algún tipo de obstrucción y el equipo va a empezar a adquirir los cortes hasta que cense las 160 unidades Hanfield predeterminadas para iniciar el barrido. Luego de haber censado las 160 unidades Hanfield, va a mover la camilla dándole la indicación de apnea al paciente, comenzando el barrido. Presten atención que el barrido de este estudio se va a realizar de manera retrospectiva, adquiriendo toda la información del ciclo cardíaco. Una vez finalizado el barrido, debemos cerciorarnos de la seguridad del paciente. Lo podemos hacer ingresando a la sala o también aprovechando las ventajas del equipo, utilizando el micrófono, preguntándole cómo se siente y en ese caso nos quedamos tranquilos de que el paciente se encuentra bien. Luego de constatar la seguridad del paciente, verificamos el estudio adquirido, donde vamos a observar el callado aórtico totalmente opacificado, la aorta ascendente, descendente, el tronco de la arteria pulmonar. Vamos a observar la vena cava superior, la orejuela de la aurícula izquierda, tronco de la arteria coronaria izquierda. Después también observamos la arteria coronaria derecha y uno de los criterios de calidad más importante, que es el de observar todo el medio de contraste del lado izquierdo de las cavidades cardíacas. Más allá de visualizar en el plano axial, también nos vamos a la ventana de reconstrucciones multiplanares para observar en distintos planos el estudio adquirido y corroborar que sea diagnóstico. Luego de verificar que el estudio es diagnóstico, procedemos a retirar al paciente. Le sacamos la vía, los electrodos y luego de que se cambió le explicamos las indicaciones posteriores al procedimiento. La gasa donde estaba la vía se la puede retirar 15 minutos después de colocada y también le indicamos que tome más agua de lo que toma normalmente para ayudar a eliminar el contraste a través de la orina. Por último, nos encargamos de realizar las diferentes reconstrucciones multiplanares donde podemos observar al corazón en diferentes planos. Realizamos las reconstrucciones de las imágenes para entregarles al médico cardiólogo y que pueda realizar el informe. Además de dichas reconstrucciones, podemos observar reconstrucciones curvas donde el equipo nos va a mostrar cada una de las arterias coronarias de manera estirada y de este modo el médico puede observar en toda su longitud a la arteria verificando si existe algún tipo de estenosis o aneurisma en la misma. Otra de las ventajas que presenta la tomografía cardíaca es realizar estas reconstrucciones tridimensionales donde además al cirujano cardiovascular le permite planificar las diferentes cirugías. Bueno, es la cátedra, esperamos que les haya sido muy útil este video y más allá de aprender cada uno de los momentos, los detalles para minimizar los errores en la tomografía cardíaca, queremos remarcar que siempre tengan en cuenta que están trabajando con seres humanos, estar atentos a cualquier requerimiento que tenga el paciente, que sea una experiencia agradable hacerse el estudio. Estamos trabajando con radiación también, así que debemos minimizar los errores para evitar repetirlo, ¿sí? Y más allá de que es un requerimiento indispensable, que esté tranquilo para que sea un estudio diagnóstico. Así que tener en cuenta todo eso, pero nunca olvidarse de que estamos trabajando con seres humanos. Así que bueno, esperamos que les haya servido, como les dije previamente, y también vamos a trabajar ahora en el desarrollo de la clase con las respuestas que fueron dando a lo largo del video en el cuestionario que les dejamos en la descripción. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos en la próxima clase.